Hola amigos, hoy les traigo este hermoso payasito sensorial que ayudará a tu pequeño o pequeña en su desarrollo. Lo primero que vamos a hacer es unir estas dos piezas, echándole un poquito de pegamento en el borde de ambos extremos. Previamente habremos cortado las dos piezas de mica que colocaremos sobre el agujero. Para que la mica no se mueva, colocaremos pegamento en todo el contorno del corte. Colocaremos la mica con mucho cuidado. Una vez fijada la mica, no podrá ser movida porque corres todo el pegamento. Después de este procedimiento, tienes que esperar que esté seco para luego colocar el otro pedazo de mica. Aquí vamos a unir las dos micas con hilo y aguja. Se llama hilvanar. Esto no es una costura fija. Es para echar el relleno y luego pasar a máquina. Para el relleno estoy utilizando algunas perlas de colores y otras cositas que tenía de un trabajo anterior. Puedes utilizar el tipo de relleno que tú quieras. Lo importante es que tenga colores llamativos para los bebés. Ya tenemos el relleno necesario. Ahora vamos a cerrar el hilván. Pueden obtener de forma gratuita los moldes de este payasito. Les estoy dejando el link en la cajita de descripción. Cosemos a máquina con puntada recta y con esto quedará bien cerrado. Una vez tengamos ya la pancita lista, la vamos a dejar para continuar con la cabeza del payaso. Esta es la pieza de la cara. Y para colocarle la boca necesito guiarme con este molde, así como lo estás viendo. Luego de encontrar la ubicación exacta, voy a retirar el molde y voy a colocar un poquito de pegamento para fijarlo. Un poquito nada más porque luego vamos a coser a mano o a máquina. Y también aprovechamos en pegar la nariz. Mientras va secando, avanzaremos con los zapatos, uniendo con un poco de pegamento estas dos piezas. Y también las coseremos a máquina. Esta silueta de color celeste es la base donde vamos a armar todo nuestro payasito. Mientras las demás piezas están esperando, como la carita, el cuerpito y los zapatitos, vamos a pegar las manitos. Así también pegaremos esta pieza que va con el sombrero. Ahora solo hay que colocar cada pieza en su lugar. Aquí colocamos la cara y pasaremos a máquina. Bueno, aquí les muestro, ya está cosido a máquina. Todo este lado de acá. La boca también, no se olviden. Y no se cierra todo. Hay que dejar una abertura en el cuello para poder meter el relleno.
quiero reforzar estas manitos que habíamos dejado pegadas. Lo voy a coser con punto festón en todo el contorno para que se queden bien fijas. Este tipo de juguetes son para bebés, como les decía, y necesitamos que las piezas estén bien sujetas. Por eso yo me estoy tomando el tiempo de coserlas, muy aparte de que ya están pegadas. Este modelito que saqué de internet me gustó tanto que vi la manera de confeccionarlo y ahora les estoy enseñando lo que es a mi modo. Quizás ustedes puedan encontrar otra manera de hacerlo. Y es así como queda la costura. Aquí tengo ya los zapatos listos, ya los pasé a máquina. Vamos a hacer la costura con punto festón. Primero utilizaremos hilo de color negro para la base. Nos quedará de esta manera. Ahora vamos a cambiar el hilo y vamos a utilizar el color rojo para el cuerpo del zapato. Empezaré la costura de este lado porque este zapato va a ir con relleno, el relleno que ustedes tengan. Puede ser napa, puede ser fibra, puede ser algodón. Cuando lleguemos a este punto vamos a parar de coser y empezar a rellenar. Nos ayudamos con una pinza porque este espacio es realmente pequeño. Bien, ahora sí podemos cerrar la costura. Lo mismo hacemos con el otro zapato. Y así es como debe quedar. Se ve firme. Nuestro siguiente paso es echarle relleno a la cabeza. Distribuimos bien y no es necesario echarle mucho relleno, solamente para que tenga un poco de volumen. Antes de unir esta pieza, que es la más importante, vamos a colocarle los tirantes. Primero le estoy echando pegamento, pero lo voy a reforzar con una costura a mano. No lo voy a pasar a máquina porque no quiero maltratar la tela. Las piezas son pequeñas y pues si ustedes pueden hacerlo, entonces no hay problema. Puede ir todo esto a máquina también. Estos dos círculos negros serán como los botones. También pueden usar botones reales. Yo aquí lo he sujetado con una costura
y es así como se ve por detrás. Pues como verán, ya tengo la pieza lista, ya está todo cosido. Ahora lo vamos a unir al cuerpo y lo voy a hacer con costura a mano con punto festón. También lo pueden hacer con la máquina. Eso ya dependerá de ustedes. Déjenme decirles que la tela base puede ser del color que ustedes quieran. No necesariamente tiene que ser celeste, puede ser blanco o puede ser cualquier otro color. Aquí les muestro cómo me quedó la costura y voy a detenerme en ese punto porque ahora voy a ponerle un poquito de relleno para darle volumen. Y de esta manera van colocando el relleno. Distribuyan bien hacia los brazos y hacia los costados. Y ahora vamos a cerrar la costura. Ya tenemos el relleno dentro y está quedando muy bonito. Hay que tener mucha paciencia para poder realizar este tipo de trabajo. En lo personal, a mí me gusta mucho hacer estos trabajitos. Lo que pasa es que a veces no me alcanza el tiempo. Quiero aprovechar e invitarte a que te suscribas a mi canal y que también actives la campanita para que tengas notificaciones cuando suba un nuevo video. Y si este video te está siendo de ayuda, me gustaría que me regales un like. Y bueno, ya estamos terminando y cerramos. Así es como me quedó. Ahora vamos a colocar el sombrero, que es la única, bueno, no es la única, pero es una de las piezas que no tiene relleno. Esto va a ir firme, también lo estoy haciendo con punto festón. Recuerden mantener el orden en el que estoy colocando cada pieza. Y así es como está quedando. Atrás también vemos la costura de este punto. Este punto me encanta, es muy bonito para mí. Y con ese mismo punto voy a coser el cabello. He querido que el cabello también tenga un poquito de relleno. Así es que antes de cerrarlo le vamos a agregar, le vamos a echar un poquito.
Voy a retirar un poquito de relleno porque se me pasó la cantidad. Ahora sí, cerramos y listo. Esto está quedando precioso. Ya casi estamos terminando, tenemos casi un 95% avanzado y faltan los ojos, la boca y la corbata. Para sujetar la corbata le voy a dar unas cuantas puntadas y luego lo voy a asegurar con un poquito de pegamento, pero esto ya es opcional. Algo opcional que pueden hacer también es decorar la ropa del payaso. Por ejemplo, si ustedes tienen pintura, algún tipo de pintura brillante, pueden hacerle unos puntitos ya sea al saquito o también al pantalón. Ahora vamos a hacer los ojitos. Sí, yo los estoy haciendo pequeñitos, pero si ustedes desean lo pueden hacer más grande. Y listo, ya está la boca también. Así es como me quedó. ¿Qué les parece? Ahora sí pueden darle a sus pequeños para que jueguen. O también pueden hacerlo para vender o para regalo. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video.